Acompañan. Yo soy Jorge Enrique Restrepo, director ejecutivo de Corpo Haas, y les voy a contar, digamos, todos los pasos de cómo se realizó este proyecto y de la importancia y la repercusión que ha tenido en un grupo de 30 productores del departamento de Antioquia. Muy bien. Bueno, lo primero es ver como una radiografía de lo que está pasando en el sector. Si miramos, pues, la historia, hace 6 años, 7 años, pues uno nunca oía hablar de exportaciones de aguacate Hass. Y en el 2015, pues esas exportaciones fueron 10 millones de dólares y han ido a un ritmo muy interesante de crecimiento, en donde el año pasado, pues ya cerramos casi en los 90 millones de dólares y creemos que este año podríamos exportar 110 o 120 millones de dólares. Esto es más o menos unas 60.000 toneladas. Si uno hace la conversión, digamos, para tener una referencia, 1.000 toneladas son 2 millones de dólares. Es decir, la relación pues es como 2 a 1. Bueno, el año pasado hubo 111 empresas que están en los registros del DANE como exportadoras, pues muchas de esas en pequeños volúmenes y de forma pues no regular, pero eso nos va mostrando también como la proliferación del número de empresas que están entrando a esta actividad. A nivel logístico, pues el aguacate Hass, lo habitual es que se exporte en contenedores de 40 pies por los 4 principales puertos. Ahí está primero Cartagena, después Santa Marta, le sigue Turbo y finalmente Buenaventura. Ahí está pues prácticamente el 100% de lo que es el envío de la carga marítima, y aunque hay algo aéreo, que es más por negocios de oportunidad de corto plazo, de precios muy buenos o de envío de muestras, pues es realmente, no es casi significativo en relación pues a lo que es el marítimo. El incremento de toneladas del 2019 versus el 2018 fue de 49% y en dólares fue del 42%. Pues hoy es el cuarto renglón en las exportaciones agrícolas del país, y creemos que en un mediano plazo puede llegar a ser el tercero o el segundo, digamos, si lo comparamos con otros sectores agroexportadores, pues que están en otra etapa más madura y que llevan un historial mucho más largo. El año pasado, pues tuvimos la fortuna de haber abierto 2 nuevos mercados, que fueron China y Japón. Eh, las exportaciones a Japón empezaron en noviembre y las exportaciones a China en mayo de este año, aunque realmente el mercado pues se abrió oficialmente ya en diciembre. Y otro mercado que es muy atractivo y con un alto potencial de crecimiento, pues es Estados Unidos, que aunque apenas se abrió en agosto del 2017, pues ha empezado ya a convertirse en un mercado de exportaciones continuas y frecuentes. Cuando iniciamos, pues era algo realmente esporádico. Ahora, ¿cómo vamos en lo que va del 2020? Pues si miramos los periodos de enero a abril, crecimos el 19% en toneladas y el 21% en dólares. Es decir, pues tengan en cuenta que aquí hay 2 meses, lo que son marzo y abril, donde ya estamos conviviendo con la pandemia, y aún así, pues los resultados en materia de exportaciones en toneladas y en divisas siguen estando en un aspecto positivo. Ahora justo estamos entrando en la cosecha secundaria o traviesa, o como lo llaman algunos países, la loca, que por delimitarla es la de mitad de año, y eso es más o menos el 30% de las exportaciones. Y la otra cosecha, que es la principal, que va de octubre a marzo, pues es el otro, digamos, los 70% de las exportaciones. Colombia, de todas maneras, tiene una ventaja competitiva, que debido a su clima
y a la siembra en diferentes alturas, tiene disponibilidad de fruta casi todo el año. Digamos que tiene 2 meses que son más limitados en oferta de fruta, que son abril y septiembre, pero si uno va a un cultivo de aguacate, pues va a encontrar fruta en el árbol en todos los meses del año, lo que no ocurre con los países que siembran aguacate ya en unas y que tienen periodos de cosecha, pues y de producción mucho más limitados, demarcados por las estaciones. Bueno, ¿cómo estamos en materia de acceso a mercados? Y esto pues es obviamente clave en un sector agroexportador. A la izquierda tenemos los mercados abiertos, eh, que aparentemente son muchos, pero hay una concentración altísima en la Unión Europea, que está del orden entre el 90 o el 93%, pues según el periodo y el año donde lo midamos. Y en negociación tenemos Cuba, México, Chile y Corea del Sur. Creemos que Corea del Sur realmente se va a abrir en el último trimestre de este año y Chile, pues ojalá también sea una apertura de, llamémoslo, ojalá de corto, pero creo que va a ser mediano plazo, que es, aunque siendo un país productor, tiene unas ventanas, digamos, muy atractivas donde no tiene oferta de fruta cuando Colombia es fuerte y logísticamente presenta pues es muy atractivo en materia de acceso, de precios, de disponibilidad, de cultura del consumo de aguacatejas en el mercado interno, de días de tránsito, etcétera. Bueno, ya entrando, saliendo de lo que es el panorama y en lo que estamos en este sector, pues vamos a entrar ya en la parte específica del proyecto. ¿Por qué es importante? Primero, Corpovas es un gremio que ahora en abril cumplió apenas 7 años y es la primera vez que el gremio opera recursos públicos en forma directa. Y eso, pues, en un proyecto bien administrado, le abre nuevas puertas a futuras convocatorias, porque además siempre hay un criterio de selección y es precisamente si se han administrado recursos públicos en el pasado, digamos, donde uno tiene que certificar la experiencia y bueno, finalmente confiaron en nosotros para esa primera vez. Lo segundo, pues es que es directamente un impacto por el impulso que le da a las exportaciones de aguacatejas a la Unión Europea, donde Global Gap pues es una certificación clave para poder entrar en un canal muy atractivo desde el punto de vista de precios, que son los supermercados, que al final pues tienen una valoración de la fruta, digamos, mucho más alta que de pronto en otros mercados como lo son las plazas o el canal Oreca, el de hoteles, restaurantes y cafeterías, donde pues la fruta exigida no es la misma calidad. En los mercados pues va directo a la góndola y lo que se exhibe en los supermercados en Europa pues es de muy buenas características en materia pues de frutas. Eh, Europa, que es ese principal mercado, ya les dije, es el 93%, es muy exigente en materia de certificaciones, no solo desde el punto de vista de buenas prácticas agrícolas, sino también en otras que van abarcando temas sociales y ambientales. Y al principio, pues algunas certificaciones que podrían ser algo como un plus, pues la verdad es que con el paso del tiempo se van volviendo en un estándar mínimo a cumplir, en donde pues si no tengo acceso a ellas, realmente no puedo competir ni entrar al mercado. Bueno, evidentemente aquí hay un impacto directo en los mejores precios al productor que podrían estar alrededor del triple comparado, por ejemplo, con lo que se vendería la fruta en el mercado nacional. Aquí de todas maneras hay una variable que uno no puede controlar y es que como el aguacatejas es un commodity, pues en los principales mercados de Europa
o en Estados Unidos también, pues el precio se rige por oferta y demanda. Entonces, pues así de sencillo, se cumple la ley. Si hay mayor oferta, pues caen los precios y eso es algo con lo que uno tiene que convivir. Para el caso de Europa, tenemos mucho mejor entrada y precios afortunadamente en la cosecha principal, donde poco competimos con Chile y no competimos con Perú, que es nuestro principal, digamos, competidor a mitad de año. Bueno, y otro ejemplo que queremos resaltar de la importancia del proyecto es que aquí hay una articulación público-privada entre el gremio, pues que representa a productores y exportadores en el sector privado, pero también tiene un componente de gobierno departamental a través de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Antioquia y de Colombia Productiva, pues entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bueno, ¿cuál es el impacto, digamos, en materia ya de lo que son las certificaciones? Pues hoy en día en Global hay 544 productores certificados para Colombia y hay dos modalidades, la que es grupal y la que es individual. Este proyecto le apunta a la que es individual y ahí el total son 294 productores. Como nosotros vamos a certificar 30, vamos a estar incrementando la base de productores certificados del país en un 10.2%, pues que digamos tiene una gran importancia si se mira como un único proyecto por el incremento que está presentando. Y esto pues ahora les contaré un poco de las nuevas puertas que nos está abriendo para otros proyectos similares. Muy bien, digamos ahora a cuáles fueron las acciones para el desarrollo e implementación. Entonces, lo primero, creamos en una convocatoria un formulario muy estricto de 25 preguntas que nos ayudaría a delimitar muy bien y facilitar la selección de los productores a escoger. Eso se divulgó a través de diferentes canales, las redes sociales, el WhatsApp, el correo electrónico, los afiliados a Corpojas y también otro, digamos, canal de cómo le llegó la convocatoria a los productores. Fue a través de las mismas exportadoras, pues que obviamente son también total beneficiarias de que un productor se certifique. Entonces, en el primer registro, 78 productores complementaron la información, se hizo una preselección de 58 y pasamos después a donde en 3 jornadas de forma personal que se hicieron en diferentes municipios donde agrupamos pues grupos más grandes, se les hizo esa socialización, asistieron 46 productores de Clino 1 y finalmente llegamos a la selección de los 30 después de esa socialización y después de haber hecho la validación personal en finca en cada uno de los casos de los productores que habían sido beneficiarios. Es decir, no solo se tomó en cuenta lo que había en el formulario, lo que habían manifestado, digamos, entendido en la socialización también como de los compromisos y de lo que eso les implicaba, sino también de esa visita de inspección, llamémoslo, de auditoría previa para el inicio del proyecto, que fue pues totalmente clave para garantizar su buen desarrollo. Aquí les comparto cómo fue la invitación de esa socialización. Siempre mantuvimos en la comunicación la institucionalidad de los 3 aportantes al proyecto. Para que ellos es importante, para los productores, pues siempre ver quiénes son los donantes, las cabezas visibles, los responsables, y que vieran que era un tema pues no solo de departamento, sino también de país. ¿Cuáles fueron los criterios de selección de los predios? El número se definió en 30, en lo que llamémoslo son pequeños
y algo medianos que están comprendidos entre 1 y 15 hectáreas. El proyecto tenía que estar delimitado en el departamento de Antioquia porque al ser la gobernación pues uno de los aportantes, obviamente era una de las condiciones a cumplir. Era obligatoria la visita de diagnóstico, como les mencioné, a los preseleccionados y obviamente pues una firma de compromiso en la aceptación pues de unos lineamientos y unas recomendaciones que tenían que seguir desde el principio. Garantizar también la asistencia a todas las actividades que se iban a desarrollar, compartir pues los resultados para las evaluaciones posteriores del ente certificador y no haber nunca estado en un proceso de certificación. Y aquí hago una diferencia, porque es que hay como dos etapas. Uno, la certificación por primera vez y la segunda, que es la renovación de dicha certificación. Entonces, este proyecto lo delimitamos a que fuera la certificación de la primera vez y los cultivos pues tenían que estar ya en una edad productiva, es decir, superior a un periodo de 3 años de siembra precisamente para que pudieran tener pues fruta cosechada donde se pudieran realizar las muestras, etcétera. No se podían certificar cosechas futuras, digamos, donde todavía no hubiera la primera producción del cultivo. Bueno, seguimos con la selección del equipo. Hubo 2 implementadoras. Básicamente hicimos una distribución geográfica en el departamento, aunque en el número de predios iguales, es decir, más o menos 15 cada una, y escogimos pues 2 personas con todas las credenciales, la experiencia y las referencias eh, que tuvieran y que hubieran podido pues demostrar como en procesos anteriores, porque obviamente ellas son parte del éxito y las que van a ejecutar el proyecto en forma directa y pues y las que contrata el gremio, pero nos reportan directamente sobre todo lo que se va realizando. Aquí también destaco pues que aparte de las implementadoras, estaba el director ejecutivo que soy yo, una persona en la parte administrativa, también pues revisando algunos procesos, un director de proyecto, de operaciones, y otra persona de la gobernación de Antioquia quien nos ayudaba también pues como en el monitoreo de la ejecución de los recursos. Siempre hemos tenido unas auditorías periódicas muy rigurosas de parte de la firma auditora que contrata Colombia Productiva, precisamente para el seguimiento pues y control de que todo se esté realizando acorde a cómo se postuló y finalmente pues cualquier cambio o recomendación se va adoptando sobre la marcha en relación a lo que vaya pasando y hemos tenido pues algunos casos que hemos tenido que hacer pequeñas modificaciones, pero que está todo contemplado dentro de la normalidad en este tipo de proyectos. Estos son los 15 municipios de donde se escogieron los predios productores, es decir, dentro del mismo departamento, pues tuvimos una gran diversidad geográfica. La mayoría de estos cultivos están en el oriente cercano, pero bueno, realmente logramos abarcar pues otras zonas y obviamente en un proyecto de estos, la mayor dispersión geográfica pues también tiene un componente logístico de costos, de tiempo, de desplazamientos que influye para su desarrollo, pero también es algo dentro de la normalidad, porque obviamente pues los productores no van a estar en lo que son las zonas urbanas, sino regados entre la geografía del departamento y en todas zonas de altura donde hay cultivos de aguacatejas que oscilan entre los 1800 y los 2500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, cuando hicimos ya la selección de los 30, pues invitamos a ese grupo a una jornada ya oficial de inicio, siempre como pueden ver, manteniendo esa comunicación institucional y haciéndolos
partícipes de ese gran logro. Finalmente son 30 entre 78 que se postularon, y también es una forma de irles inyectando ese compromiso que esperábamos de ellos, porque pues ellos son los verdaderos protagonistas de que un proyecto de estos sí se pueda realizar a cabalidad. Y finalmente, pues los, los beneficiarios son ellos en materia de que al estar certificados, pues van a poder cosechar y vender su fruta a unos precios ya preferenciales hacia el futuro. Y también pues les fuimos dando como el mensaje de que certificarse es muy importante, pero en las etapas posteriores es igual de importante recertificarse, dado que las certificaciones pues tienen una caducidad. Pero este impulso inicial pues tal vez es el más importante, porque en el fondo es más fácil recertificarse que certificarse la primera vez. Durante este proceso de acompañamiento, pues aprovechamos también en temas de capacitación que nos exige la norma y otros que pudimos aprovechar que consideramos de importancia. Ahí habían aspectos como higiene y manipulación de alimentos, riesgos laborales, manejo de equipos y herramientas, primeros auxilios y algunas técnicas para lo que son las aplicaciones de agroquímicos, siempre validando también y controlando la asistencia y siendo pues muy consistentes en la comunicación para la importancia de su participación. Aquí vemos como el cronograma muy resumido. Si uno ve, pues el proyecto realmente inició en junio del año pasado, y aunque está plasmado, como pueden ver, para la presentación del informe final en junio de este año, ahí tuvimos la novedad de una suspensión temporal por restricciones de movilidad eh, derivadas pues de la cuarentena en ese periodo de abril y mayo. Entonces, simplemente el proyecto ahí tuvo como una pausa, obviamente acordada, debidamente formulada con Colombia Productiva, y entra otra vez en marcha, en operación en julio, para estar finalizando a más tardar en noviembre de este año. Y de todas maneras, a la fecha, pues ya tenemos un cumplimiento del 67% del proyecto, como mínimo en materia administrativa, en materia técnica y también en materia de certificaciones, y obviamente pues validado por el organismo, perdón, por la firma auditora. Muy bien. Bueno, durante el proyecto, pues hay unos registros que son clave para la firma y para nosotros, para el equipo y para Colombia Productiva, que es el plan operativo de actividades que se ejecuta o que se va midiendo en forma mensual. Finalmente hay también unos informes trimestrales, que obviamente es el consolidado pues de los 3 meses, y básicamente incluye, como para cada objetivo específico formulado, pues en qué etapa está, cómo va el cumplimiento de la meta, qué actividades y subactividades se desarrollaron, y el indicador como porcentaje de, de cumplimiento, pues que es el mejor factor para uno ir midiendo si el proyecto va acorde a lo que se presentó en la convocatoria. Muy bien. Obviamente, como en todo, pues también hay, llamémoslo adversidades, pero que se han podido superar. Ya mencioné la llegada de la pandemia del COVID, que obviamente pues desde que lo formulamos y nos lo adjudicaron desde mayo del año pasado, pues no teníamos ni idea de que esto iba a ocurrir. Inclusive en el mes de abril, el organismo de certificación, que es un actor clave dentro del proceso como eslabón final y que otorga pues la certificación, pues tuvo aplazadas las auditorías, que afortunadamente ya se habilitaron para hacerlas también de forma
virtual, y eso ya dentro de la normalidad. Por orden público, que era algo que tampoco habíamos previsto, también hubo unas visitas que se tuvieron que aplazar. eh, y bueno, finalmente también queríamos mantener pues la seguridad y la integridad de nuestro equipo, y en algunos periodos de invierno pues hubo dificultades en el acceso a las fincas simplemente por derrumbes y condiciones que se presentaron en las vías. Bueno, aquí hemos tenido algunas victorias tempranas. Eh, las primeras certificaciones se dieron en octubre, ya con certificado en mano, aunque las primeras auditorías estaban inicialmente programadas para realizar a partir de noviembre, es decir, logramos pues anticiparnos ahí un mes, donde tuvimos 2 productores que tuvieron ya cosecha certificada para venderla en Europa con precios pues diferenciados de esa cosecha principal. Al final, ¿cómo cerramos el 2019? 16 auditorías externas y 8 productores certificados. Hay una brecha muy corta entre la auditoría externa y la certificación final, porque en esa auditoría ya prácticamente es donde se mide todos los aspectos ya finales y se hacen unas, digamos, unas recomendaciones, ojalá pues de los cambios mínimos a realizar para acceder ya a la certificación final. Es decir, cuando un productor ya se lleva a auditoría externa, es porque prácticamente se abarcaron pues todas las etapas del proyecto con la ayuda de las implementadoras. Y al 30 de junio ya tenemos 20 productores certificados de los 30, que ese es el 67% del logro de la meta, y los otros 10 que ya también están avanzados, pues son los que vamos a certificar en el periodo de, de julio a noviembre. Aquí, cuando uno postula o participa en un proyecto de certificaciones, pues medir el impacto del proyecto es muy sencillo porque hay hay dos escenarios. Uno, se certificó, o dos, no se certificó. Entonces, medir realmente el éxito del proyecto, pues desde esa óptica es muy sencillo, que es finalmente el objetivo principal que se busca, pero esto pues también tiene otros impactos ya numéricos que se los voy a mostrar en otra lámina, que también pues ayudan a reforzar esos predios certificados. ¿Eso para qué sirvió? Bueno, aquí mostramos pues una nota que publicamos en nuestra revista de octubre del año pasado, que quisimos resaltar pues ese gran logro de los 2 primeros predios que se certificaron también como un mes antes de tiempo, y que también son un ejemplo para los otros que vienen detrás, que están precisamente en etapas similares. Aquí pues obviamente también se busca que haya como un equilibrio, en el sentido de que no todos pueden salir al mismo tiempo y no todos van al mismo ritmo. Entonces ese proceso se va dando pues en el transcurso de los meses. Entonces era importante resaltar pues como finalmente los primeros frutos en materia de certificaciones ya del proyecto ya a la luz pública. Bueno, eh, con los productores que se certificaron, eh, que iban certificados ya al cierre de noviembre, quisimos organizar un desayuno muy especial, pues como de agradecimiento, de felicitación, de conocimiento, de acercamiento al gremio en nuestra oficina, donde hablamos también como de nuestras líneas de acción en el gremio, nuestros planes a futuro, les compartimos nuestro plan estratégico para que estuvieran pues como muy alineados de este gremio hacia dónde va, y finalmente pues conocieran muy bien también quién había sido el que les ayudó a impulsar en este proyecto. Les enviamos a cada uno una invitación personalizada para que participaran. Esto pues fue una jornada de 4 horas, donde es también un reconocimiento que se les hace de una manera
más personalizada, y pues obviamente queremos hacer esto con el resto de los otros dos grupos, llamémoslo de 10 productores que vayan avanzando en el proceso. Ahora, ¿cómo fueron las inversiones para realizarlo? La convocatoria tenía la bolsa, el valor mínimo eran 250 millones de pesos, que finalmente se fraccionó así. Corpojas aportó 58, la gobernación de Antioquia 29. Suena una cifra curiosa, pero era simplemente que no podía ser más del 50% del aporte de Corpojas, y Colombia Productiva aportó 163 millones, que son recursos pues, que se van ejecutando durante los meses. No todo se necesita al principio, en la medida que se vayan presentando los avances y los informes de las auditorías, se van solicitando los recursos a, los, a los que cooperaron. Entonces, no todo, pues, obviamente, se invierte desde el momento uno, y nosotros somos responsables en si todavía no necesitamos pues, los recursos adicionales, los vamos aplazando en la medida que vamos avanzando. Ahora, ¿cuál es el impacto económico esperado si de pronto nos ubicamos ya en el 2021? El proyecto de los 30 productores sumaba 176 hectáreas. Si uno toma un referente de 10 toneladas por hectárea de rendimiento año, pues ya tenemos 1.760 toneladas. Lo dividimos por 22 toneladas en promedio, que tiene un contenedor de 40 pies, y nos dan 80 contenedores, y tomamos ahí un promedio también de $40.000 por contenedor, y eso ya nos da un impacto económico en materia de exportaciones de $3.200.000. Ahora, si quiere le baja un poco al rendimiento o al promedio por contenedor, que puede tener una variación, pero realmente aún así tendría pues un impacto económico supremamente positivo, mirando además que es un proyecto en el que se invirtieron 250 millones de dólares, perdón, 250 millones de pesos, y aquí ya estamos hablando es de miles de millones de pesos de la valoración pues de la fruta ya exportada. Bueno, en el cumplimiento de metas, pues como les dije, ya hasta el 31 de marzo teníamos los 20 productores certificados, vino la suspensión y ya pues nos quedan los otros 10 predios a certificar para los próximos 4 meses. Este proyecto pues nos ha llevado a una serie de aprendizajes y a unas conclusiones que nos servirán para futuros proyectos. Lo primero ha sido un acercamiento muy positivo de Corpoas hacia pequeños productores en el departamento de Antioquia, y nos ha dado pues credibilidad para otros proyectos nuevos que ya vamos a poner en curso ante pues pequeños y medianos productores. Obviamente se contribuyó al fortalecimiento de la oferta exportable, mirando esas cifras que ya les conté, sea por toneladas, por dólares, por precios de fruta exportada en mejores condiciones, más valorada pues en los mercados internacionales. Evidentemente esto muestra que los proyectos para certificaciones tienen que tener definitivamente un apalancamiento, es decir, que por cada peso que el gremio, por ejemplo, ponga y que el productor ponga, pues busque multiplicar eso por 5, por 6, para poder tener un mayor impacto. Cuando el aporte es 1 a 1, es mucho más difícil, obviamente, sacar el proyecto adelante. Fue clave también seleccionar el personal técnico clave, al igual que el equipo pues interno nuestro, para el seguimiento y ejecución, y obviamente haciéndolos partícipes del reto en ese proyecto que les dije que era la primera vez que operábamos recursos públicos en forma directa, que además aquí se trata de ejecutarlos tal cual, aquí, porque no puede ser o que sobre la plata o que falte la plata. Ahí no puede pasar ninguna de esas dos condiciones. Hemos tenido un
una gran satisfacción y agradecimiento de parte no solo de los productores certificados, sino también pues de los que faltan por certificar, que han tenido ese acompañamiento durante esos meses. Y bueno, ratificarles a ellos el compromiso de la importancia de la recertificación y que este esfuerzo pues simplemente no se quede en esta etapa. Esto ya hace pues que Corpoja sea un gremio mucho más comprometido en materia de certificaciones, porque además nuestro nuevo propósito superior enmarca la sostenibilidad y las certificaciones, pues un vehículo y un camino para poder ir trabajando en esa materia. Ya son productores que cambiaron radicalmente su percepción de la calidad, considerando pues las nuevas prácticas que exige la norma, pero también es que la calidad no es solo desde el punto de vista técnico, sino también a nivel interior, lo que ese nuevo productor perciba para que su visión no le llegue solamente a la puerta de una empacadora, sino también vea que su fruta realmente está dejando a un productor, a un consumidor, pues más satisfecho en los mercados externos. Y bueno, ya están obviamente mucho más preocupados por cumplir todos los requerimientos, digamos, en materia que se presenten en cuanto a la calidad, a los índices de materia seca, a la selección a los calibres a sacar, a lo que es la cultura también de plagas cuarentenarias, que eso es un beneficio colateral para las exportaciones a otros mercados, a esa conciencia de la protección al medio ambiente. Y finalmente, como están en un sector agroexportador, pues el impacto también va en entender muy bien que los requisitos de los mercados internacionales pues mejoran el precio de la fruta y obviamente por eso su retorno en comparación a lo que sería esa fruta comercializada en el mercado nacional. Aquí quiero destacar el profundo agradecimiento que tenemos en primer lugar a los financiadores, donde está el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de Colombia Productiva, a la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Desarrollo Rural, a la Junta Directiva de Corpojas y a los afiliados quienes creyeron en el proyecto, a todo el equipo ejecutor a nivel técnico y administrativo y de operaciones y seguimiento, y obviamente a los mismos productores pues que hicieron el mayor esfuerzo para que esto fuera una realidad y pudiéramos estar pues de cerca monitoreándolos precisamente para impulsarlos a que no colgaran nunca la camiseta y sacaran el proyecto adelante. Aquí ya, estas son algunas fotos. Quiero rápidamente, son testimonios muy cortos, pero pues que es la mejor forma de demostrar la ejecución del proyecto. Vamos a oír 3 testimonios puntuales. Cordial saludo, mi nombre es Juan Fernando Paniagua, gerente general y representante legal de la empresa SAS, empresa productora de aguacate ubicada en el municipio del Retiro, Antioquia. Gracias a la certificación de Global Gap, lo que obtuvimos en el año 2019 fue una puerta abierta al mundo, una puerta abierta a la calidad, una puerta abierta a trabajar controladamente y con trazabilidad. Entonces se hace la oportunidad de darle gracias a Corpojas por todo su apoyo, porque sin ellos no lo hubiéramos logrado. Y la invitación queda abierta para quienes aún no lo han hecho, para que se certifiquen, porque de verdad que esto te apasiona y te lleva a explorar mucho más el mundo fascinante del aguacate Hass. Entonces, un cordial saludo nuevamente. Espero que nos veamos muy pronto. Gracias. Bueno, otro testimonio. Muy buenos días, mi nombre es Amparo Gómez, soy productora de aguacate Hass en la vereda San Luis, Río Negro, Antioquia. Estuve asesorada por Claudia Vanegas y por Corpo Hass
en la certificación de Global. Pues me ha parecido muy positiva la certificación, puesto que con las empresas que tuve contacto para la exportación de la fruta, les gustó pues, que tuviera esta certificación. El precio fue mejor. De todas maneras, estoy muy contenta por esto y he seguido, digamos, para este año eh, obtener también la certificación cumpliendo con todos los requisitos y con todas las normas exigidas para el caso. Muchas gracias a Corpojas y a Claudia por su acertada asesoría. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Yepes y soy gerente de Cultivo La Macarena SAS, una empresa nueva en el cultivo de aguacate, y fuimos beneficiarios del programa de Corpojas para certificar 30 predios en Antioquia, Global Gap. Creemos que es lo mejor que nos ha pasado para ayudarnos a posicionar nuestra fruta mejor en el exterior y lograr un mejor precio. Estamos inmensamente agradecidos con Corpojas y con la gestión realizada por ellos. Buenas tardes. Mi nombre es Jairo Peláez Villegas. Soy productor y exportador de aguacate Hass en la finca Ayamonte en el municipio de La Ceja. Gracias, aprovecho esta oportunidad para darle gracias a Corpo Hass de haber sido escogido dentro del grupo de los 30 productores de aguacate Hass para optar por la certificación de la norma Global Gap que garantiza la inocuidad de productos de exportación, en este caso del aguacate. Los beneficios que obtuvimos por esta certificación son muy grandes gracias al aporte nuevamente digo de Corpo Hass, logrando como por ejemplo el programa de capacitaciones en distintos temas como instalaciones, sanidad vegetal, higiene y seguridad industrial, registros generales y adecuado uso de agroquímicos. Como consecuencia, tenemos de esta certificación, tenemos un mejor mercadeo y unos mejores precios de nuestra producción. Solo me queda darle de nuevo las gracias. Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. Ay. Bueno, y ya para terminar, pues esta es una secuencia de imágenes simplemente de lo que se vivió pues en el día a día durante esos meses, y si hay tiempo para preguntas, con mucho gusto pues me las hacen y las respondemos. A ver, le pregunto al equipo de la UNAC, ¿tenemos tiempo para las preguntas? Sí, Jorge, te iba a decir que de una vez mientras van pasando las imágenes, Laura nos cuenta qué preguntas tenemos. Perfecto. Entonces tenemos una primera pregunta y es, ¿cuáles son los 3 desafíos principales que enfrentan los agricultores de aguacate para crear y mantener una cultura de calidad en los cultivos? Bueno, a ver, un desafío es la recertificación, para que pues ellos deben estar convencidos de que ese esfuerzo sí valió la pena, y eso es lo que le da
continuidad a un proyecto de certificación en el tiempo. Lo segundo, ellos tienen que entender muy bien la volatilidad que hay en los mercados internacionales y que eso repercute directamente en lo que es el retorno de la empacadora y el retorno de ellos como productores. Es decir, en el mundo del aguacatejas pasa una particularidad y es el periodo de alternancia. En los años pares, Perú tiene una oferta mucho más marcada en los principales mercados, sobre todo en Europa a fin de año, y eso hace que los precios bajen. Pero en los años impares la situación es distinta y mucho más a favor del productor. Entonces, que no vean que por lo que pasó en los mercados haya algo negativo en el comportamiento de los precios y los retornos. Simplemente, como es oferta y demanda, pues tienen que entender eso desde el principio y que no es simplemente una decisión de la empacadora, sino también obedece a lo que son el comportamiento en destino. Y lo último es que entiendan que con una certificación, pues en el corto y mediano plazo no es suficiente, porque como dije, los mercados se van volviendo más exigentes y van cada vez exigiendo nuevas versiones, nuevas modalidades, certificaciones que no solo son desde el punto de vista de lo agrícola, sino también lo social, lo ambiental, el comercio justo, etcétera. Entonces, que con Global no va a ser lo único, sino que van a tener que después trabajar sobre otras nuevas certificaciones que les van a exigir y que si no, pues van a salir de participar en los mercados. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Es la siguiente. Se menciona que se realizará un análisis de suelos, aguas y residuos. ¿Estos análisis se realizaron en Colombia? ¿Los laboratorios están acreditados con ISO IS 17025? Sí, los análisis son en Colombia y obviamente pues siempre fueron comunicados pues de esos resultados al organismo certificador y son de amplio, digamos, confianza y reconocimiento de parte de las implementadoras. Pero no te sé responder puntualmente lo que tiene que ver con lo de la ISO. Tendría que validarlo. Vale, no se preocupe, señor Restrepo. Tenemos una última pregunta y es, si certificarse es primordial para obtener acceso a los mercados internacionales, ¿cuál cree que son las principales razones por las cuales los agricultores de aguacate no se certifican? Sí, hay varias. Una, por tiempo. Ven que de pronto el proceso es muy largo y no lo arrancan. Dos, por recursos. Certificarse, según la que sea, es un impacto importante para el bolsillo, que al final, pues, como les digo, eso se ve recuperado en los precios, pero de todas maneras al principio implica unos desembolsos importantes. Y lo otro es que cuando yo mencionaba al principio que había 110 exportadoras de aguacate en el 2019 que estuvieron en las estadísticas del DANE, pues uno ojalá pudiera estar seguro de que esas empresas todas sí exigieron a los productores la fruta debidamente certificada y que nunca les hayan prometido comprar esa fruta simplemente como para exportarla sin tener esa certificación. O sea, eso es lo que a nosotros nos preocupa como gremio de tanta exportadora que no conozca bien lo que exigen los mercados y que de pronto ahí entre en alguna informalidad y le diga al productor, no, tranquilo, no importa que yo igual le compro la fruta y la logro vender bien. Entonces, el productor puede decir, no, entonces finalmente, pues si ya tengo algunos que me la compran así, ¿para qué me voy a certificar? Pero eso es precisamente lo que no debería estar pasando. Y que entienda que como hay diferentes canales, pues los que mejores pagan,
que son los de los supermercados, los que van a consumidor final, ahí es donde se ven pues los mejores retornos. Lo que pasa es que puede que tenga la fruta en otros canales, pero vender la fruta en una plaza de mercados en Europa, pues eso no tiene el mismo impacto. Hay otra, creo. Señor Restrepo, por tiempo, vamos a dejar 3 preguntas y el resto se lo pasaremos vía email para que por favor nos ayude con las respuestas y las publicaremos en el sitio web. Gracias. Vale, muy bien. Muchas gracias a todos.